Definitivamente ha llegado el otoño, yo estoy muy contenta. Me encanta el otoño en Barcelona porque hay máximas, no sé, de 25 grados con sol, pero en la noche refresca, entonces puedes salir a correr y estar cómoda. Es maravilloso, es el mejor tiempo del mundo. Sol y unos 22, 23, 25 grados. ¡Buah! Hoy vamos a hablar un tema pesado, un poco pesado. Pesado no, a mí me gusta mucho hablar de ser feliz o de cómo llegas a la felicidad, cómo consigues ser feliz. Me vino a la mente el tema y me decidí hacer un capítulo del podcast porque estaba mirando Pinterest. Me encanta como hacer scrolling en Pinterest. Veo frases que me hacen pensar. Muchas veces no estoy de acuerdo con ellas, otras veces sí, de ahí a veces saco capítulos. Y encontré como un montón de viñetas que se llaman Happiness is, 3 puntos y responden. Son como unas viñetas que también me parece que son un par de libros. Y básicamente son como unos dibujos que pone, por ejemplo, Happiness is learning another language, aprender otro idioma. Happiness is recibir lo que has pedido online. Happiness is hacer la maleta para unas vacaciones. Y todos son como dibujitos muy monos. Como que la felicidad al final son cosas simples, ¿no? Y me salió una que ponía Happiness is free delivery. Y básicamente es como una chica esperando una caja y un repartidor que le da la caja, ¿no? Y yo entiendo que la viñeta lo que quiere decir es que nos gusta el envío gratis, que todo el mundo nos gusta un envío gratis, que cuando pedimos cosas por internet, pues que nos salga el envío gratis, obviamente. Pero a la vez pensé que podía tener otro doble significado, o sea, otro significado que era como que la felicidad es delivered for free. O sea, no happiness is free delivery, sino delivered for free. Como que la felicidad se nos entrega gratis y a domicilio. Y mi respuesta, mi mente al instante pensó, ojalá fuese fácil ser feliz. Ojalá la felicidad nos la entregasen a la puerta de tu casa, ¿sabes? Y con envío gratis, y fuese tan sencillo. Y estuve pensando cómo la felicidad no viene para nada gratis y no se entrega a domicilio, sino que tienes que ir a buscarla con una convicción, con una valentía, y tienes que enfrentarte o tomar decisiones tan difíciles y hacer acciones diariamente que no son fáciles, que para nada me parece que la felicidad sea free delivery. Llevé el significado de la viñeta a otro muy diferente. Creo que he conseguido construirme una felicidad muy estable, pero no siempre ha sido así. Y estaba pensando si hacer el capítulo o no, porque al final yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga, pero sí que tengo mi propia historia. Tengo mis experiencias con salud mental y mi batalla con la felicidad, ¿no? Con llegar a un punto de sentirme que estoy bien. Pasé muy mala época de ansiedad mezclada con bastante depresión en 2019 a 2023. Tomé antidepresivos a finales de 2022 hasta finales de 2021. En 2022 mejoré un poco, pero cuando se me fue el efecto de los antidepres, en 2023 volví a caer un poco en patrones de ansiedad y tal. Y en 2024 decidí, es que lo tenéis grabado en el podcast, los capítulos de 2024, de principio y de final, como decidí que yo quería ser feliz sin necesidad de los antidepresivos. Y estaba muy decidida a construirme una felicidad estable. Y puedo decir que en 2025 lo he conseguido y lo tengo. Así que este capítulo es un poco los learnings, en plan, ¿qué he aprendido y qué es para mí la felicidad y cómo llegas a este punto de decir soy feliz y estoy muy bien? Primero quiero definiros qué es para mí la felicidad. Yo creo que cada uno tendrá una definición diferente, creo que es algo muy personal, pero la he definido así. Para mí la felicidad es irme a dormir y poder pensar que es un placer vivir siendo yo y que es un placer vivir mi vida. No hace falta que sea tan intenso como un placer, pero sencillamente que me gusta vivir siendo yo y me gusta mi vida. O sea, es la capacidad de pensar eso y creértelo y que te lo crees y que sea verdad para ti, que te gusta vivir siendo tú y que te gusta tu vida.
Y digo como irme a dormir y pensar eso porque como poder que sea cierto todos los días, que sea cierto de forma estable y todos los días. Y esto no significa que yo no tenga días malos, que no tenga inseguridades, que no tenga pensamientos negativos, que no tenga problemas o rayadas o llantos. Lloro 2 o 3 veces al mes, sin falta, por estar triste. Pero aún así, los días que estoy triste, que ha pasado algo, que algo no me ha salido bien, que alguien me ha dicho algo que me ha ofendido o que sencillamente me siento insegura, esos días, aún así, sigo pensando que es un placer vivir siendo yo y que es un placer vivir mi vida. Entiendo que la vida tiene partes negativas, entiendo que parte del ser humano implica que tienes emociones negativas y entonces entiendo en esos días que estoy viviendo esta parte mala, que es la parte negativa de ser, no negativa, pero es una de las partes de ser humano, que tienes malos días, que tienes ganas de llorar y que tienes rayadas mentales. Y entonces entiendo en el punto en el que estoy, pero en perspectiva de mi ser y de mi vida, me voy a dormir y puedo seguir creyendo y sabiendo que me gusta vivir siendo yo y que me gusta mi vida. Eso es para mí la felicidad, como poder afirmar esto, poder afirmarlo con tranquilidad. O sea, yo ahora mismo lo estoy pudiendo afirmar, grabándolo y subiéndolo a internet porque es algo que es verdad, es una verdad absoluta para mí. Que hoy en día me gusta vivir siendo yo y me gusta mi vida. Y tampoco es que yo me levante, ¿no? Salga el sol y yo me levanto y suenan los pajaritos y pienso, ¡buah, qué feliz soy! O ¡buah, es que es todo tan maravilloso! Y estoy comiendo y estoy pensando, ¡buah, mi vida es maravillosa! O estoy subiendo al metro y pienso, es que soy increíble. Para nada, o sea, eso no es lo que siento. No es que mis pensamientos, no es que mi mente intrusiva, no es que los pensamientos randoms que genere mi cabeza sean súper positivos, sean todos maravillosos, sean esto, que feliz soy constantemente, ¿no? No es un pensamiento que tenga de forma recurrente. Mi cabeza intrusiva sigue generando pensamientos muy randoms, algunos positivos y otros negativos. Pero yo puedo plantearme, ¿me gusta vivir siendo yo? ¿Me gusta mi vida? Y la respuesta que da mi cabeza, mi verdad, es que sí. Y siento que es cierto. Mientras la mente intrusiva pues dice cosas tontas a veces que decido creerme o decido no creerme. Dice también a veces pensamientos positivos que le digo, ¡ay, gracias por el piropo! Y sigo con mi vida. Pero siempre hay una base en la que yo estoy tranquila y en la que yo vivo, que es que me gusta vivir siendo yo, me gusta mi ser, me gusta cómo soy, me gusta mi cabeza, me gusta vivir en mi cabeza y me gusta la vida que tengo. Esto en un momento de mi vida, pensar esto era absolutamente inimaginable. Absolutamente inimaginable. Tú me dices en 2020, me preguntas, si te gusta vivir siendo tú, yo estaba absolutamente harta de oírme pensar, absolutamente agobiada de vivir en mi cabeza. Y yo llegué al punto de que todo me daba tanta ansiedad que para nada podía decir que me gustase mi vida, porque mi vida era ansiedad. Y a veces lo único que deseaba era que todo se callase, que todo hiciese un momento de silencio, por favor. Y yo pudiese dejar de oírme pensar, que yo pudiese dejar de vivir en mi cabeza, que pudiese dejar de sentir por un segundito. Eso era lo que yo deseaba. Y no es un deseo muy bonito, no es un deseo para nada bonito, y de hecho cuando es tan repetitivo en tus días te lleva a un punto muy oscuro en el que deseas que todo pare por un momento. Y cuando llegas a la convicción, que no es real, pero llegas en ese momento a la convicción real de que siempre va a ser así y que no hay forma humana de salir de ahí, pues te planteas, ¿de verdad que quieres que todo acabe? Pero no porque quieras morir, no, ese no es el punto, no quieres la muerte, lo único que quieres es un poquito de tranquilidad, lo único que quieres es un poquito de silencio, porque la vida implica tanta negatividad que lo único que quieres es silencio y paz. Por eso, a pesar de que no soy psicóloga y no soy psiquiatra, creo que mi vida tiene ambos contrastes. Yo he vivido eso durante 3-4 años de mi vida y también estoy viviendo esto a día de hoy. Aún así, yo creo que tengo que aprender muchísimo sobre felicidad. Creo que
No llevo tanto sintiéndome tan bien, pero sí que es verdad que lo siento muy estable. Creo que lo que aprendo y de dónde se construye mi felicidad a día de hoy es un sitio muy firme, muy seguro. Y me es muy fácil pensar que voy a vivir así de feliz muchos años. Y lo creo de verdad. Porque, como te digo, lo que estoy aprendiendo para construirme la felicidad que tengo a día de hoy es algo que trabajo y que me lo llevo y que es algo firme y constante. En 2020 yo creía que no todo el mundo podía ser feliz. Yo creía que había gente que tenía una predisposición biológica a ser feliz y gente que no. Y que no podíamos hacer más que aceptar, ¿no?, las cartas que nos habían tocado y vivir con ello. Hay un punto cierto. Creo que sí que hay, bueno, creo no, es ciencia, que existe una predisposición biológica a la felicidad, a la sensación de satisfacción. Creo que todo va un poco por neurotransmisores. Básicamente los neurotransmisores son sustancias químicas que usan las neuronas para comunicarse entre sí y determinan en gran parte cómo te sientes, qué piensas y cómo reaccionas. Seguro que ya las has oído, pero la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas son neurotransmisores. Y entonces tu ADN, o sea, las cartas biológicas con las que naces, con las que te toca jugar la vida, influyen mucho en estos neurotransmisores. Hay gente que sus neuronas generan más dopamina y serotonina que otras. Hay personas que tienen variaciones genéticas que hacen que produzcan más o menos serotonina o dopamina y que sus receptores, ¿no?, una neurona las transmite, otra neurona las recibe, ¿no? Al final es una comunicación, pues la neurona que las recibe puede ser más o menos sensible a esta sustancia, a este neurotransmisor. Y entonces esto significa que si naces con una predisposición biológica a la felicidad, hay quienes tienden a sentirse más motivados, más calmados, más felices, más satisfechos, y otras personas que tienden más a la ansiedad o a la inestabilidad emocional. La genética es 100% un punto de partida para tu felicidad. Y yo a los 18, 19, 20 años creo que me di un ostión. Lo que pasó fue que salí del instituto y tal, en el que yo estaba muy recogidita y de repente me encontré un poco... Fui a la uni y me encontré un poco con mi cabeza en su versión adulta. Creo que lo he visto en varias personas que cuando llegas a los 18 o igual si entras en la sensación de adultez más tarde, da igual cuando cada uno pase por esta etapa, pero creo que a veces tu mente en versión adulta te da un ostión. O sea, te encuentras con una mente muy desarrollada, muy adulta, que no sabes manejar, que hasta ahora no has tenido eso, hasta ahora has sido un adolescente y no tenías por qué trabajar en todo esto que ahora sientes o que ahora piensas. Y tienes un montón de experiencias nuevas que te definen un montón a ti misma, que definen cómo ves el mundo y te das un ostión con todo eso y no sabes cómo gestionarlo. Yo creo que tengo una predisposición biológica a la ansiedad. Eso lo tengo bastante claro, eso sigo creyéndolo. Y con los años, de hecho, he visto que en mi familia esto es una tendencia general, que hay bastantes personas dentro de mi familia que toman antidepresivos. Yo no sabía eso. Es como, familia, esto se avisa, ¿no?, de que me voy a dar este ostión en cuanto tenga una mente adulta. Por favor, estas cosas se avisan con tiempo. Yo ya me voy preparando. Pero no hay un heads up, nadie me avisó. Entonces, en ese momento, cuando yo aprendí sobre neurotransmisores y no buscaba por qué yo estaba triste y estaba tan mal, pues pensé que esto es lo que me había tocado, que esto es lo que hay, y esto era lo que iba a vivir siempre. Y lo hablaba tengo una amiga que estaba estudiando psicología en la uni y tiene una tendencia a ser feliz. Y lo hablábamos alguna vez, como yo tenía una tendencia a estar triste, ¿sabes? Y tener ansiedad. Y ella siempre ha tenido una tendencia, y lo dice ella misma, a la estabilidad emocional, a la calma, a la felicidad. Y yo creo que para ella ser feliz siempre será más fácil. Y hay gente que es así, hay gente que tiene eso. No sé, no me parece... O sea, lo puedes ver como injusto, 100%. Pero es que la vida, pues, es muy injusta. Es que, no sé,
a mí me han tocado cartas muy positivas también en la vida, ¿sabes? No creo que yo haya tenido peor suerte que nadie, para nada. Eso es parte, o la predisposición a la ansiedad es parte del pack que me ha tocado. Y no es ni bueno ni malo, es algo con lo que tengo que aprender a vivir. Ahora bien, la felicidad como tal, la sensación de poder irte a dormir y decir me gusta vivir siendo yo y me gusta mi vida, no se hereda. Esa felicidad, aunque tú tengas una predisposición a la felicidad, esta felicidad no se hereda, esa felicidad se entrena. Tú puedes cambiar cómo se comunican tus neuronas, 100%. El cerebro tiene plasticidad neuronal, que significa que se adapta, cambia, se reorganiza. Cuando repites mucho una acción, cuando repites mucho un pensamiento, las neuronas implicadas en esa acción y en ese pensamiento se comunican entre sí una y otra vez. Y entonces esa comunicación se va fortaleciendo. Y las comunicaciones neuronales que dejas de usar, patrones formas en las que sueles pensar, acciones que sueles hacer, cuando abandonas esas cosas, esas conexiones neuronales se debilitan o desaparecen. Obviamente con el tiempo. Entonces, a pesar de tu predisposición a ser feliz, a cómo funcionan tus neurotransmisores de forma, sin haberles afectado todavía, tú puedes hacer acciones o cambiar la forma en la que piensas para afectar a cómo funcionan tus neuronas, a cómo se comunican tus neuronas y por tanto afectar a cómo te sientes, cómo piensas y cómo reaccionas. ¿Cómo se entrena, no? La felicidad, esto es entrenar o cambiar, afectar a la neuroplasticidad de tu cerebro, es tratar de entrenar tu felicidad. La felicidad es una skill. La felicidad para mí es una habilidad. ¿Cómo se entrena? Yo creo que en el fondo lo tenemos clarísimo, ya lo sabemos. Entrenamos al cuerpo a ser feliz y a la mente a ser feliz. ¿Cómo está feliz el cuerpo? Con la nutrición, el movimiento y el descanso. Hay una TED Talk súper interesante que me encanta, que explica la conexión que hay entre la nutrición, o sea, cómo comes, y tu salud mental. Cómo afecta la nutrición a tus neurotransmisores y a cómo te sientes. Increíble. El deporte. A mí el deporte me ha construido una base de felicidad tan fuerte que es casi adictivo de lo maravilloso que es. Y dormir. Dormir. Cuando duermes es que literalmente en fase REM procesas lo que vives. Procesas emocionalmente, procesas todas las emociones que has tenido durante el día. Y consigues hacer un reset mental y empezar al día siguiente preparada emocionalmente, solo si duermes bien. Y si estás oyendo estas cosas, estás pensando, es que otra vez, que pesados con el deporte, la nutrición, el no sé qué, tienes que entender que sí, o sea, son los hábitos en los que más se insiste, porque son la verdad, o sea, es esto, es la verdad, es lo que te dará felicidad, es lo que puedes hacer para entrenar y mejorar tu felicidad. Es que mi padre me dice siempre, tú lo arreglas todo con el deporte. Tú siempre todo lo arreglas con el deporte. Y pienso, a ver, todo no se arregla con el deporte, claro que no, pero muchas cosas sí. Y no me refiero a deporte intenso, sencillamente salir a caminar un rato. ¿Cómo arregla un mal día salir a caminar un rato? Salir a caminar y ver el atardecer. Eso por sí solo posiblemente no te saque de la ansiedad, pero eso, junto con muchos otros hábitos, con varios otros hábitos, sí que construyen un entrenamiento constante de la felicidad. Así que para entrenar la felicidad del cuerpo, comer, dormir y movimiento. Y si tu mente ya está pensando, qué pesadas con esto, en serio, es que tal, ya te estás negando en un primer lugar, ya desde cero no lo has hecho todavía y ya te estás negando la posibilidad de entrenar tu felicidad. Así que ese pensamiento no te está ayudando. Lo que sí puedes hacer es elegir una de estas cosas, elegir un mínimo hábito, un mínimo cambio por pequeño que sea que puedas hacer y hacerlo y probarlo. Y luego ya me dirás si mejora o no tu felicidad. Pero no lo descartes desde el principio porque te estás poniendo piedras en el camino. La felicidad de la mente. Para mí la felicidad de la mente se entrena gestionando la mente, esto es, pensamientos y emociones. Sobre ello tengo el capítulo 172, que te lo recomiendo mucho.
y buscando o la búsqueda del propósito, la sensación de propósito, la sensación de que estás haciendo algo y entiendes por qué estás haciendo estas cosas, qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo en tu vida. Sobre esto tenemos el capítulo 174. Así que cuando acabe este ya tienes deberes. Como ves, son muchas cosas: nutrición, deporte, dormir, gestión de la mente, o sea, analizar pensamientos, analizar emociones y buscar el propósito de las cosas. Es un montón. Para nada quiero transmitir la idea de que ser feliz es fácil, de que ser feliz está en tu mano en cualquier momento, de que no quiero restarle el peso y la seriedad y lo difícil que es ser feliz. Es muy difícil ser feliz. ¿Sabéis la frase de happiness is a choice? La felicidad es una elección, ¿no? Que puedes elegir ser feliz. Me daba un poco de rabia esa frase. Entiendo lo que quiero decir, pero al mismo tiempo es como happiness is a bunch of very hard choices. O sea, es un cúmulo de decisiones muy difíciles. La felicidad no es una elección instantánea, no es... Por eso cuando te dicen, no, pero anímate, todo irá bien, no te preocupes. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque la felicidad no es una elección instantánea. La felicidad es una práctica continua. La felicidad se entrena, como cuando quieres mejorar bailar y vas cada semana a clases de baile, como cuando quieres pintar mejor y vas a clases de canto, de pintar, de lo que sea, de hípica, o vas a la universidad y aprendes todos los días sobre derecho, porque estás entrenando, porque es una práctica continua para mejorar un skill, para tener un aprendizaje. Eso es cómo se llega a la felicidad, viéndola como una habilidad que tienes que entrenar. Y sí, como habilidad que es, cada uno tiene una predisposición. Hay gente que pinta mejor que otras personas. Yo pinto muy mal o dibujo muy mal, así de primeras, pero si me pusiese a entrenar, solo requeriría tiempo y esfuerzo llegar ahí. Y de nuevo, la palabra solo la deberíamos quitar, porque tiempo y esfuerzo es algo muy difícil, es simple, solo es tiempo y esfuerzo, pero es complicado de llevar a la práctica y de realizarlo de verdad. O sea, tirarte años bailando, o tirarte años entrenando en el gimnasio, tirarte años comiendo bien, años procesando tu mente, años buscando un propósito de felicidad, o intentando que todo lo que haces tiene propósito, es chungo, no es fácil, es muy, muy, muy difícil. Pero se puede hacer y toda persona lo puede hacer. La felicidad queremos que sea de envío gratis y a domicilio, pero no lo es para nada. La felicidad es el resultado de un montón de acciones complicadas de hacer, de un montón de constancia y de un montón de voluntad. Y es una práctica continua. Y en casos de estar muy muy mal, de sentir de verdad que nada tiene sentido, o en un estado en el que estaba yo en 2020, los antidepresivos son una herramienta muy, muy buena. Esto es opinión, obviamente, como digo, sin ser psiquiatra. Esta es mi opinión después de haber tomado antidepresivos y ver cómo mi vida ha evolucionado desde entonces, ¿no? Como ver la evolución de mi salud mental desde entonces, habiéndolos tomado, haberlo dejado, haber intentado entrenar mi felicidad de otras formas, etc. Yo entiendo, y lo he vivido, que tu química cerebral puede estar tan mal, tan mal, que no sientes ninguna motivación, es que no es motivación, es prácticamente imposible que tú hagas deporte, prácticamente imposible que comas sano, que duermas bien o que tengas mínima energía para gestionar tu mente o encontrar el propósito en nada. Yo he vivido el momento de que la química cerebral está tan mal que eso se vuelve prácticamente imposible. Y en esos momentos en los que solo un psiquiatra puede diagnosticar, ¿no? Un momento de verdad, de química cerebral, de que estás muy, muy mal, ese momento creo que es el momento en el que los antidepresivos pueden ser útiles. Pero como digo, eso lo tiene que determinar un psiquiatra y a tu caso, en el caso particular de cada persona. Ahora bien, tu foco o el foco que yo aprendí un poco tarde, porque no fue el foco que puse nada más empezar a tomar antidepresivos, sino fue bastante después. Pero el foco es:
o debería ser, que en cuanto mejore tu energía, que en cuanto mejore tu motivación, no lo des por ya está, lo hemos conseguido, me he curado. No, porque ese efecto se va a ir. En cuanto dejes las pastillas, eso se va y te deja. Te dejas sola otra vez con la putada y sientes que vuelves atrás. Eso fui yo en 2023. Sientes como que casi que te han engañado. Es como, tío, esto no tenía que pasar, ¿sabes? Yo ya me había curado, yo ya estaba bien. Y también he oído de gente que de tanto tiempo de tomar antidepresivos, a pesar de que los está tomando, ya siente que está volviendo atrás, porque al final te vuelves tolerante a los antidepresivos. Como a toda pastilla, el cuerpo se acostumbra y deja de hacerte efecto. Y lo único que puedes hacer es ir aumentando la dosis interminablemente. Entonces, los antidepresivos te pueden dar un empuje muy bueno para mejorar un poco tu motivación y tus niveles de energía. Pero en cuanto notes eso, tienes que empezar a entrenar tu felicidad. Con hábitos y con constancia. Como te digo, con nutrición, con deporte, durmiendo bien, gestionando tu cabeza, pensamientos, emociones, entendiendo que lo que haces debe tener un propósito. Aunque sea leve, aunque sea ayudar al de al lado. Da igual, no hace falta cambiar el mundo, pero las cosas tienen que tener un propósito para que podamos sentirnos satisfechos con lo que hacemos. El otro día un amigo que estaba un poco depre me ha dado permiso, obviamente, para hablar de esto, pero me escribió un mensaje y me llamó mucho la atención. Me dijo: no encuentro nada positivo en lo que pensar y evadir la mente. Y me pareció una frase súper interesante y la he estado analizando, porque para empezar, si sientes que no encuentras nada positivo en lo que pensar, creo que lo último que hay que hacer es tratar de evadir la mente. No tener nada positivo en lo que pensar no es algo de lo que puedas huir, no es algo de lo que tengas que despistarte o dejar de pensar en ello. Es algo que necesita atención, es algo que es importante y que es grave. Y yo cometí el error de tener esa sensación y de seguir tirando, porque puedes seguir tirando, pero es que no vale la pena seguir tirando. No vale la pena seguir tirando. No tienes por qué vivir así. Evadir la mente no te va a ayudar. Lo que tienes que hacer es coger ese problema y decir: ¿qué leches está pasando? ¿Por qué no tengo nada positivo en lo que pensar? ¿Qué puedo hacer yo si es que puedo hacer algo? O sea, tienes que parar y centrarte en eso, no evadir la mente. Para nada evadir la mente, para nada alejarte del problema. Puedes esperar a ver si se va por sí solo. En mi caso no se fue por sí solo para nada. Obviamente pueden haber épocas malas, pero si lo llevas arrastrando, no sé, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, tienes que parar. Esto no parece que vaya a cambiar por sí solo. Entonces tu foco tiene que ser el problema. Tu foco a partir de ahora tiene que ser que no encuentras nada positivo en lo que pensar. Eso es en lo que tienes que pensar, en por qué está pasando esto y qué hacer al respecto. Y lo segundo que pensé sobre la frase es que mi amigo estaba como harto de estar en esa situación, ¿sabes? Estaba harto de no tener nada positivo en lo que pensar. Y yo le dije que eso en sí mismo ya es súper positivo. O sea, llegar al momento de tocar hondo tremendamente y decir: estoy harto, o sea, no puedo seguir así, me niego a seguir así, es de aquí para arriba. El problema es cuando estás antes de tocar hondo, que vas tocando hondo y estás consciente de lo mal que estás, pero sigues tirando. Eso es antes de tocar hondo, ¿no? Pero tocar hondo significa, y yo recuerdo perfectamente la noche que toqué hondo, que pensé: o esto lo arreglo o se acaba. En plan, o lo cambio absolutamente o me mato. Una de las dos. Esto no puede seguir así. Me niego a seguir así. O sea, no, estoy harta. No puedo más. No puedo más. Frases como: no tengo por qué sentirme así, o no quiero seguir sintiéndome así. No quiero seguir viviendo así. Eso es el pivote del cambio, ¿sabes? Eso es el momento antes de cambiar, de hacer pequeños pasos, aunque sean pequeños, para el cambio, para la mejora. Eso es el pensamiento que tienes antes de: se acabó. Punto final a esto.
Me parece un punto, aunque se siente mal, todavía no se siente para nada como motivación, me parece un punto positivo, porque como te digo, el problema de ir tirando, o sea, el problema es antes, cuando crees que puedes seguir tirando, que le restas gravedad a tu situación, ¿no? Que te parece que todo el mundo aguanta cosas peores y que no entiendes por qué tú no puedes seguir o estar feliz con lo que tienes o no puedes seguir tirando. Me parece un punto muy positivo por la perspectiva de cambio que hay en sí mismo, el hecho de decir se acabó y el hecho de decir voy a empezar a cambiarlo, en plan no puedo más. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? ¿Con qué psiquiatra tengo que hablar? ¿Con qué psicóloga? ¿Con qué persona? ¿Con qué tengo que hacer para cambiar esto? Y si eso no funciona, me da igual, porque probaré otra cosa. Y si esa cosa no funciona, me da igual, porque probaré otra cosa. Y si esa cuarta, quinta, sexta cosa no funciona, probaré otra cosa. O sea, esto hoy es el fin de esta situación. Y de aquí en adelante no voy a parar en hacer pequeños pasos hacia el cambio. Que no funcionan, me plantearé qué puedo hacer ahora para probar si funciona otra cosa diferente. Y es un momento importante porque si llevas o llevabas como yo mucho tiempo muy mal, crees que no es posible el cambio. Pero hostia, sí lo es. Sí que lo es y lo es para todo el mundo. Y finalmente, otra cosa que pensé, que no le dije porque cada uno... Esta es una frase que yo creo que te tiene que coger un poco más adelante en el camino, pero las cosas positivas en las que poder pensar no se encuentran. Claro, él me dijo, no encuentro nada positivo en lo que pensar. Yo pensé que las cosas positivas en las que pensar no se encuentran. Se buscan o se construyen. O sea, no te llega la felicidad a domicilio con envío gratis. No va así, es que ojalá, pero no va así. Yo las cosas positivas de las que me siento orgullosa y que me apetece pensar en ellas y me generan emociones muy positivas son cosas en las que he invertido tiempo y esfuerzo. Cosas como el podcast, cosas como mi mejora de salud mental. Son cosas que han llevado mucho tiempo y que obviamente hay un punto de azar y un punto de privilegio, absolutamente. Pero son cosas en las que yo he metido mi margen de maniobra, ¿sabes? Que yo he mirado qué podía hacer, qué estaba en mi mano para construirme eso para mí y lo he hecho. Me he parado a preguntar muchas veces qué quiero, qué deseo. Y una vez tenía las respuestas, ¿cómo leches me construyo eso? ¿Cómo consigo estas cosas? Y entonces creo que tengo cosas positivas en las que pensar porque he invertido mucho tiempo en construir cosas que deseaba construir. Y esos caminos y ese orgullo que me da son cosas positivas en las que puedo pensar, pero son cosas que no he encontrado. Son cosas que he construido, son cosas que he decidido, quiero esto, entonces voy a por ello. Por eso te digo que esto igual se tiene que pensar en un momento diferente del camino, en el momento en el que tocas hondo. No es el momento para pensar qué deseas en la vida, creo que es el momento para pensar cómo sales de ahí, cómo mejoras. Y mientras vas mejorando y vas cogiendo carrerilla, a partir de ahí puedes empezar a pensar en qué deseas crear para ti y para tu vida. Pero una pregunta muy importante es esta, es ¿en qué cosa positiva quieres pensar? ¿No? Si no encuentras nada positivo en lo que pensar, ¿en qué quieres pensar? ¿En qué cosa positiva quieres pensar? ¿Qué te gustaría que existiese? ¿Qué te gustaría que hubiese? ¿Cómo te gustaría que fueras? ¿Qué deseas? ¿En qué cosa positiva te gustaría pensar? Igual no existe ahora, pero no encuentras nada positivo en lo que pensar. Bueno, imagina. Usa tu imaginación. ¿En qué cosa positiva te gustaría pensar? Y es una muy buena guía para saber dónde poner tu energía y tu esfuerzo a partir de ahora. ¿En qué cosa positiva quieres pensar? En conclusión, para nada ser feliz es fácil. Para nada es producto de una simple elección. Creo que sí puedes decidir cómo te tomas las pequeñas cosas de la vida, pero la felicidad real, la felicidad que está firme en tu cerebro, que es así como vives, que es tu estilo de vida, que es como a partir del filtro
desde el que ves el mundo y la vida. Eso es súper difícil de tener. Eso es muy, muy difícil de tener. Yo te lo he resumido como un simple check, que es el poder irte a dormir y pensar que te gusta vivir siendo tú y que te gusta tu vida. Pero llegar ahí es muy difícil. Llegar ahí para nada es producto de una lección instantánea, es producto de una práctica constante y muchísimo esfuerzo. Yo te he dado mi receta. No sé si servirá para todo el mundo, pero tengo la intuición de que sí. Que es la nutrición, el deporte, dormir, la gestión de los pensamientos y la mente y la búsqueda del propósito. Así es como al menos yo he llegado al punto en el que estoy después de haber pasado por muchos puntos bajos y muchos años malos. Y cada uno recibirá este capítulo o esta fórmula en momentos diferentes de su camino. Igual sencillamente no sientes una infelicidad grave, sientes una tendencia a la pasividad de ñe, a estar de mal humor, no sencillamente infeliz, pero a estar de mal humor. Ahí puedes plantearte sencillamente cómo entrenar un poquito mejor tu felicidad, cuáles de estos hábitos puedes trabajar un poquito mejor. Si estás a punto de tocar hondo de forma grave, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda profesional, pero sí que quiero decirte, como alguien que también ha pasado por ahí, que es posible el cambio, que aunque te imagines de verdad que es imposible, que cómo va a ser, cómo va a haber un cambio tan radical. Lo hay, no es rápido, lleva tiempo, pero lo hay. Y si ya has tocado hondo y estás harta de estar ahí, te animo a no parar hasta escalar hasta lo más alto. La felicidad no es free delivery. En resumen, la felicidad no nos la envían a casa, no viene con envío gratis, la felicidad hay que currársela mucho. Y por ello no es fácil, por ello es mejor con ayuda. Y por ello va bien, yo creo que la gente nos vayamos compartiendo nuestras fórmulas de felicidad, porque igual la fórmula de felicidad de alguien le puede servir a otra persona. De todas formas, cuéntame cuál es tu fórmula de felicidad. Si tuvieses que pensar en 2 o 3 cosas que tienes que hacer para tener felicidad de verdad estable y duradera, ¿cuáles serían? Tendréis la mini guía abajo para descargar y tener esto un poco más ordenado y escrito y trabajarlo. También os dejaré preguntas que os podéis hacer para entrenar vuestra felicidad. Y yo me despido ya. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!